Ecos de la cultura. Hola, hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Y digo noches porque este podcast lo estoy grabando por lo regular en la noche porque pues es cuando hay menos ruidos, pues no ladra el perro, el vecino no está clavando ni haciendo trabajos de nada, entonces pues es la oportunidad perfecta que yo tengo para poder grabar este podcast. Para comenzar, pues bueno, esta pequeña introducción, estaba escuchando el audio pasado que lo subí hace algunos días y me di cuenta que jamás les dije el nombre del podcast. Simplemente dije que se suba y que sea lo que Diosito quiera y pues bueno, se subió. Pero pues bueno, ya como lo vieron en lo que fue la descripción del video o si nos están escuchando en Spotify, en la descripción también de este audio, pues este podcast decidí llamarlo Ecos de la Cultura. No me pregunten por qué, simplemente se me vino a la mente y dije, queda chido, vamos a ponerlo. Entonces, bueno, el día de hoy les traigo una pequeña lectura, y digo pequeña porque realmente es muy pequeña. Esta lectura a mí me la dieron en la universidad y sinceramente no la terminé de leer. Me da mucha pena, pero es que es la neta. Me costaba muchísimo trabajo leer, creo que lo escucharon también en mi anterior audio. Me costaba muchísimo trabajo entender muchas cosas y ahorita que la volví a releer entendí un montón de cosas y dije, caray, no está tan pesada. Entonces por eso es que dije, vamos a poner esta lectura como primera lectura para el podcast y pues para que los que apenas están empezando a adentrarse en estos temas, pues tengan una manera un poquito más fácil de adentrarse a esto, ¿no? Entonces, la lectura se llama 5 ideas falsas sobre la cultura y es de Esteban Krotz. Para hacer esto un poquitito más fácil y que pues ustedes no se me... Obviamente pues esto no es un video, ustedes no saben en qué momento voy a leer y en qué momento voy a dar mis comentarios. Vamos a hacer esto un poquito más fácil con diferentes voces. Entonces, pues vamos a utilizar esta voz para todo lo que tenga que ver con la lectura. Y pues bueno, mi voz normal, llamémoslo así, ya no mi voz robótica, mi voz normal para los comentarios que yo emita. Por último y como último comentario, tengo que decirles que esta lectura ya la grabé 3 veces. Pero es que tengo una bendita obsesión por hacer todo lo mejor posible. Entonces la grabé una vez, no me gustó, la grabé otra vez, no me gustó. Y bueno, ya esperemos que la tercera sea la vencida, porque esta es la tercera vez que estoy grabando y estoy hablando como merolico lo mismo. O sea, ya me aprendí cada bendita palabra de la lectura. Pero bueno, entonces vamos a comenzar con esta lectura, 5 ideas falsas de la cultura. Y pues bueno, esperemos que les guste, que aprendan mucho. Mi nombre es Ari y esto es Ecos de la Cultura. 5 ideas falsas sobre la cultura, de Esteban Krotz. La cultura es el elemento que distingue a la especie humana de todas las demás especies. Esto significa que la cultura es tan antigua como la especie humana. Mejor dicho, las culturas humanas son tan antiguas como lo son los diferentes grupos humanos, etnias y pueblos que forman la humanidad. Pero mientras que la cultura humana tiene muchos miles de años de edad, el análisis científico de la cultura, es decir, su estudio sistemático realizado por una comunidad de especialistas que usan para ello métodos, conceptos y teorías creadas para tal fin, tiene apenas un siglo. Tal vez tenga que ver esta discrepancia con que entre los especialistas en el estudio de la cultura haya todavía poco consenso sobre muchas cuestiones y que entre los no especialistas se encuentren todavía muchas ideas equivocadas sobre la naturaleza y las características de los fenómenos culturales. No manchen, y es que algo muy, pues llamémoslo interesante por no ponerle otra palabra. Las personas que no conocen sobre algo, pues son las más propensas a hacerlo o a decirlo. No sé, o sea, es que me recordó cuando, es que ahorita no tengo como algún ejemplo claro, pero personas que desconocen sobre ciertas cosas y que opinan sobre ello, ¿no? Entonces es como de, bueno, o sea, no es tal cual el caso de la lectura, porque pues la lectura se está enfocando más en las personas que pues obviamente no, el desconocimiento pues también
si la riegan o si dicen algo que no está bien, pues obviamente es su propio desconocimiento. Pero ahorita me acordé de esas personas que no conocen y todavía se atreven a opinar. Y esto creo que en nuestro ramo, por lo menos en lo que es la danza, la música, hay muchas de estas. Bueno, no nos vamos a enojar y mejor vamos a continuar. Sí, en cambio, han podido crear un cierto consenso relativo acerca de la falsedad de determinadas concepciones de lo cultural. En este ensayo se identifican 5 ideas equivocadas acerca de la cultura que se detectan con mucha frecuencia en el habla común, en comentarios periodísticos y hasta en conferencias académicas. Hay que tomar en cuenta aquí que los antropólogos y otros especialistas en el análisis cultural no solo somos especialistas, también somos practicantes del habla común a menudo la mayor parte del día. Y por esta razón también nosotros reproducimos en ocasiones estas equivocaciones, aunque sepamos cuando nos ponemos a trabajar como especialistas que tales nociones falsas ya han sido superadas por nuestra ciencia. Entonces, porfi, si por algún motivo ustedes que me conocen y me encuentran en la calle y de repente se me sale un ay, qué inculto eres, pues no me anden, no me cancelen, ¿ok? Es natural. No, como dice la lectura, somos seres humanos, ¿no? Nacimos, crecimos bajo ciertas normas, bajo ciertas reglas, entonces, pues es natural. Simplemente, pues aquí se nos da a conocer, o para las personas, justamente como mi comentario anterior, que desconocen, aquí pues nos dan como estos pequeños tips como para entender un poquito de qué va o cómo es que se genera esto que llamamos cultura, ¿no? No es como para que andemos de juzgoncitos, ni para que digamos, ay, la Ari me dice que soy inculto y subió un podcast diciendo que pues no. Entonces, continuemos. Primera idea falsa. Se puede tener y no tener cultura. Y es por eso que digo que está súper, súper ligera esta lectura, porque, o sea, desde los subtítulos, tal cual, ahí ya es el resumen de todo lo que te va a decir. Se puede tener o no tener cultura, ya nos genera una idea, ¿no? Y ese, por lo que nos dice el subtítulo, es una idea falsa. Ahora vamos a ver por qué. Muchas veces se puede escuchar que una persona critica a otra diciendo, fulano no tiene cultura o mengano es una persona sin cultura. En este enunciado, cultura es algo que un ser humano puede tener o no tener. Desde el punto de vista de la antropología, tal expresión carece de sentido. Todos los seres humanos, por definición, tienen cultura. Como se dijo al comienzo, tener cultura, pertenecer a una cultura es el rasgo característico de la vida humana en comparación con todas las demás formas de vida en este planeta. Esto quiere decir, ser parte de la especie humana significa ser un ser cultural y en efecto, ningún individuo humano simplemente procesa información, sino lo hace en términos de uno de los miles de idiomas que existen y que aprendió desde pequeño. Me recuerda esto a alguna ocasión, bueno, en una sesión de terapia en donde me dijeron algo se me hizo muy interesante. Los niños, cuando empiezan a hablar, empiezan a pensar. ¿Por qué? Porque tanto tú como yo, cuando generamos un pensamiento dentro de nuestra cabeza, lo hacemos en un lenguaje, en el lenguaje, o sea, nuestra lengua madre, pues. Eh, entonces, ese lenguaje es cultural, es lo que nos enseñan desde chiquitos y con lo que crecemos. Entonces, o sea, tal cual lo dice la lectura, nadie piensa simplemente, o ni tú ni yo creo que pensamos simplemente en imágenes, o sea, pensamos en un lenguaje y eso es muy interesante, eso es muy importante para que entendamos que formamos parte de una cultura y todos formamos parte de alguna de las muchas culturas que existen en el mundo, o sea, ya ni siquiera de México, en el mundo. Vamos a seguir. No simplemente asimila proteínas, carbohidratos y grasas, sino come y bebe ciertos alimentos de acuerdo a ciertas reglas y horarios que varían de pueblo en pueblo. No simplemente inicia y termina su existencia, sino nace y es educado y muere dentro de ciertas estructuras familiares y comunitarias
y en el marco de determinadas creencias colectivas y costumbres. En la medida en que alguien pertenece a un grupo, una etnia, un pueblo, cualquier tipo de comunidad humana, participa en la cultura de éste, y sólo así es ser humano. No tiene sentido entonces afirmar que alguien no tiene cultura. El malentendido se produce por un uso muy restringido del significado de la palabra cultura. En muchos idiomas de origen europeo, cultura significa a menudo algo así como buena educación. A menudo se identifican con cultura ciertas actividades artísticas consagradas y los resultados de estas. La música llamada clásica, la literatura llamada buena, cierto tipo de arquitectura, etc. A cierto tipo de educación y a estos bienes culturales suele tener acceso siempre solo un pequeño segmento poblacional, mientras que los demás quedan excluidos. Pero la cultura es mucho más que estas partes. Por tanto, lo único que se puede decir es que ciertas personas no poseen tales o tales conocimientos, aptitudes, gustos, pero no que no tienen cultura. Cuando, por ejemplo, no les significa nada cierta regla de comportamiento o determinado deleite estético. Y aquí vamos a volver a meter nuestra cuchara. Bueno, yo puedo decir que sinceramente y con mucha honestidad no entiendo para nada estas pinturas. Es que, bueno, igual y ni me sé sus nombres. Según yo, se llaman abstractas, pinturas que son líneas, cuadros, no las entiendo. O sea, sinceramente me cuesta muchísimo trabajo entender ese tipo de cosas y pues la neta es que yo me aburro. Entonces creo que hay que tener en cuenta también que hay cierto tipo de arte, cierto tipo de música, cierto tipo de todo para cierto tipo de personas. Y es que, bueno, creo que depende también de tu contexto, ¿no? O sea, a mí jamás, pues en la vida me enseñaron lo que era, pues ese tipo de pinturas, ¿no? Ese tipo de cuadros. Yo no lo entiendo, pero a mí me enseñaron sobre la música, sobre la danza. Yo desde chiquita me gustaba bailar. Entonces creo que yo entiendo otro tipo de cuestiones artísticas y las veo desde una perspectiva diferente. Entonces, bueno, es interesante también el ver o el conocer cómo para el poder, o sea, es que recordemos también que en la antigüedad, pues los poderosos decían qué se tenía que hacer y qué no, qué era bueno, qué era malo, qué era estético y qué no era estético también. El término estética es algo demasiado subjetivo, ¿no? El término belleza. Entonces, en la antigüedad, pues, cuando estaban reyes y virreyes, pues en la Nueva España, pues sí era como bien marcado este rollo de yo estoy, así como, como en la película de Matilda, yo estoy bien, tú estás mal, yo soy grande, tú eres chica, así. Entonces, como que sí estaba bien marcado que la música de orquesta era como la crew de la crew, algo así se dice, ¿no? No sé François. Pero todo lo que era hecho por el pueblo, pues sencillamente no. Entonces es como que bien interesante cómo también el poder te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y pues quién sabe, a lo mejor y hasta la fecha seguimos pues también con eso y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Vamos a seguir. Segunda idea falsa. Hay una jerarquía natural entre culturas y entre subculturas. Como ya se indicó en la parte introductoria de este ensayo, la cultura humana no es una, es tan polifacética y variada como la humanidad misma. De hecho, la cultura humana es un mosaico, está compuesta por una cantidad enorme de culturas pasadas y presentes. Esta multiplicidad cultural aumenta aún más si se toma en cuenta que las culturas de los pueblos y las naciones no son homogéneas en algún modo. Todo lo contrario, al interior de un país nos encontramos, como por ejemplo en el caso de México, con un gran número de subculturas, o sea, culturas de determinados segmentos sociales, tales como etnias, poblaciones regionales o grupos profesionales. Y bueno, hablando de México, creo que eso sí es algo que todos sabemos, o bueno, quiero pensar que todos sabemos. México es pluricultural, pluriétnico,
plurimuchas cosas. Esos términos se los conocí a mi mamá, que es maestra de formación cívica y ética. Pero bueno, a lo que voy es que hay culturas por lo largo y ancho de nuestro México. Entonces, bueno, aquí el autor nos habla de subculturas. Entiendo que pues aquí él nombra cultura a como que lo que engloba a todo un país en total, pero pues bueno, creo que nosotros como estudiosos de la música y de la danza, cuando hablamos de culturas también nos referimos a todas estos grupos indígenas, estos grupos originarios, pueblos que comparten un lenguaje, que comparten varias tradiciones, músicas, danzas, y eso es a lo que nosotros aquí les llamamos culturas. Pero pues bueno, de aquí en adelante pues vamos a estar escuchando el término subculturas, pues porque así lo marca el autor. Continuemos. También hay diferencias culturales que responden a diferencias de edad y de hábitat, etcétera. Como siempre, cuando hay multiplicidad surge el impulso de comparar, y no solo esto, sino también de agrupar. Una forma frecuente de agrupar fenómenos sociales y culturales aplica criterios jerarquizados. De acuerdo con tales criterios, se afirma que una cultura es en algún sentido más que las demás. Y es que bueno, amigos, eso es algo, creo yo, demasiado humano. Los seres humanos sí estamos como bien entrenados para este rollo de estar diciendo yo puedo más que tú, yo hago más que tú, yo sé más que tú. Entonces siempre estamos en querer siempre ser mejor que el otro. Entonces, al mismo tiempo de nosotros querer ser más que el otro, pensamos que lo que nosotros apoyamos, lo que nosotros creemos es lo mejor y aplica, o sea, para todo. Para todo. ¿Por qué creen que se andan peleando en partidos de fútbol, que se andan peleando por partidos políticos que ni siquiera saben que existimos? Lo mismo pasa también pues con este rollo de las culturas. Yo no puedo decir que la cultura náhuatl, que la cultura totonaca, que la cultura zapoteca es mejor o peor que la otra, porque en sí, o sea, ¿en qué me estaría yo apoyando para decir que es mejor o es peor? ¿Cuáles serían mis estándares de medición para decir esta va más para arriba, esta va más para abajo y esta va hasta abajo? O sea, ¿cuáles podrían ser? Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el autor. El famoso libro de Guillermo Bonfil sobre el México profundo, por ejemplo, describe cómo a lo largo del medio milenio, desde la conquista europea en México, se ha difundido la idea de que ciertas culturas extranjeras, primero la hispana, luego la francesa y finalmente la norteamericana, eran y son más valiosas que cualquiera de las culturas mesoamericanas. Algunos europeos a su vez suelen opinar que las culturas de la llamada antigüedad clásica, o sea, la griega y la romana, eran más valiosas que todas las culturas europeas actuales. La misma clase de ideas se encuentra no solo con respecto a las culturas de países y épocas diferentes y con respecto a la riqueza cultural al interior de un mismo país, sino también con respecto a ciertas áreas de la cultura o fenómenos culturales específicos. Por cierto, también aquí, la cultura calificada de inferior se encuentra casi siempre al borde de la descalificación completa como cultura. Así, por ejemplo, hay amantes de cierto tipo de música orquestal europea de los siglos XVIII y XIX que la consideran esencialmente superior al rock o a la trova. Incluso llegan a afirmar que estas últimas formas musicales no son cultura. Ay, no, por favor, no me digan eso porque a mí me encantan estas dos músicas. El rock y la trova son de mis favoritos y los que me conocen pues saben quiénes son mis artistas favoritos. Pero pues bueno, hasta donde entiendo, pues no necesita uno estar escuchando como que las grandes músicas orquestales para decir, oh, soy una persona culta. No, ¿ok? A mí en lo personal, la neta no me gustan los corridos tumbados. O sea, se los juro, intento escucharlos, pero no me gustan. O sea, es personal. A cada quien le va a gustar, pues lo que se le venga en gana. A algunas personas les gusta el reggaetón, a algunas personas les gusta la cumbia, a algunas personas les gusta la salsa y
pues eso es lo que nos hace diversos y es lo que nos hace ser pues una sociedad con diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, bueno, yo respeto lo que escuchen ustedes, no me interesa, pero si van a poner corridos tumbados, pónganselos en los auriculares porque yo no quiero escucharlos. Bueno, vamos a seguir. Hablando con propiedad. Es menester aclarar que no existe absolutamente ningún criterio objetivo y mucho menos científico para establecer este tipo de jerarquías. No hay nada que indique que la cultura del maíz sea mejor o peor que la del trigo o del arroz, que la forma musical del layed. Y sí, mis estimados, yo tampoco tengo ninguna idea de lo que significa layet. Bueno, entiendo que es un tipo de música, pero pues ni idea, ¿verdad? Pero Wikipedia sí lo sabe, así que pues para eso está el podcast, para aprender. Y entonces Wikipedia nos dice, el layet es un término utilizado en la historia de la música clásica para hacer referencia a una canción lírica breve cuya letra es un poema al que se ha puesto música y escrita para voz solista y acompañamiento generalmente de piano. Entiendo que, pues, bueno, yo tampoco, no conozco mucho de esto, pero pues sí es como una ópera en solista, creo. Y si no, pues miren, pueden buscar ustedes en YouTube qué es el layet y ahí yo creo que les va a aparecer. Continuemos. Valga más que la del son, que los libros de ciencia ficción sean esencialmente inferiores a las obras literarias del realismo decimonónico. Desde luego, hay tacos, panes, piezas musicales y cuentos de mejor calidad que otros, pero he sabido que incluso aquí es difícil ponerse de acuerdo. En todo caso, con respecto a las diferentes clases de manifestaciones culturales, no se pueden aplicar tales criterios jerarquizantes. Lo único que se puede decir es que a uno le gusta más esta expresión cultural y a otro más aquella. Es algo semejante a una persona que domina varios idiomas y opta en determinada situación por uno que le guste más que los demás. Este ejemplo nos lleva enseguida a una de las características más maravillosas de la diversidad cultural en nuestras sociedades. ¿O acaso no es fabuloso que una persona pueda cambiar de opinión al respecto de un fenómeno cultural? Que incluso pueda, por ejemplo, escuchar un tipo de música por la mañana, otro por la tarde y otro más por la noche. Y es que justo, amigos, ese término, diversidad cultural, imagínense que estuviéramos en un mundo en donde todos pensáramos igual, a todos nos educaran de la misma manera, pues como que sí sería medio aburrido, ¿no? Entonces, la diversidad cultural es lo que hace que pues cada uno nos enriquezcamos con lo que el otro sabe. Pienso que eso es algo importante dentro de la sociedad, dentro de la humanidad, pues para enriquecer nuestras mismas experiencias, nuestros mismos aprendizajes. Entonces creo que debe de ser importante pues para nosotros. Al interior de una sociedad, esta jerarquización de subculturas y de expresiones culturales va casi siempre a la par de la estratificación social. Las clases ricas y poderosas determinan lo que debe ser llamado alta cultura y lo que es solamente cultura baja. La primera suele ser vista como la cultura propiamente dicha, mientras que la segunda casi no merece el nombre de cultura. Pero esta clasificación no solo refleja determinada distribución de poder en una sociedad y época dada, no tiene nada que ver con los contenidos culturales respectivos. Tercera idea falsa. Hay culturas puras y mezcladas. La todavía reciente conmemoración del quinto centenario de la llegada de los europeos a América ha contribuido a fortalecer otra idea falsa muy extendida, la de la existencia de culturas puras. Como es bien sabido, esta idea falsa fue utilizada durante toda la colonia como pauta para la organización de la sociedad. En consecuencia, se afianzó la concepción del mestizaje biológico y cultural como algo esencialmente negativo y hasta peligroso, y, en todo caso, inferior a la pureza de la piel blanca, los apellidos españoles y la procedencia peninsular. Bueno, aquí necesitamos entender que cuando se habla de península, no se habla de la península mexicana, sino de la península ibérica, es decir, de España. Entonces ya queda como un poquito más claro el hecho de cómo esta jerarquización entre la península
y pues las culturas originarias de México, que creo que es como que lo que más se centra la lectura, ¿no? Aquí me recuerda pues al comentario anterior de lo que decíamos, ¿no? Que como yo soy de un tono de piel un poquito más clarito, pues tú allá, chaparrito, morenito, hazte para allá y no me toques porque me vas a infectar. Entonces, creo que sí se ha venido manejando mucho este rollo de hay seres o hay personas superiores a otras. Creo que todavía tenemos un poquito este rollo de la xenofobia y pues no lo hagan, la neta se ven mal, la neta se ven mal. Entonces sí, creo que todavía tenemos esta cultura de descalificar al otro por cómo se ve, por cómo se viste, de dónde proviene y pues bueno, mi abuelo era muy grosero y recuerdo que decía, lo voy a hacer un poquito más ligerito, decía algo como de pues nomás porque a tu mamá se la agarraron los españoles, ya por eso te sientes de sangre azul. Entonces, bueno, creo que sí debemos de tener muy presente esta cuestión en cuestión cívica, pues todos somos iguales, todos venimos del mono, todos somos changos al final de cuenta. Entonces, este tipo de jerarquizaciones que vinieron desde la conquista española y que pues al final eran posiciones de poder, ¿no? O sea, los españoles buscaban como la manera de minimizar a los pueblos indígenas para poder tener más poder sobre ellos. Entonces, esa es la cuestión de hacer inferior a alguien más, es tener el poder sobre esas personas. Sin embargo, pues bueno, creo que todos tenemos como ese derecho a pensar diferente, a vivir diferente, vestir diferente, a hablar diferente. Entonces, no sé por qué también en cuestión del lenguaje, para mí, ¿verdad? Y esto lo estoy hablando de una manera muy personal. Las lenguas originarias de México, pues para mí también son idiomas. Algunos lingüistas podrían decir, pienso que los idiomas son solo como el español, el inglés, el francés y las lenguas indígenas o como las sublenguas, si lo podemos llamar así, como que tienen un menor valor que los idiomas pues de países completos, ¿no? Para mí no. Yo considero que tanto es igual de relevante una lengua originaria que el idioma de Francia, ¿no? O sea, idioma es idioma. Yo la neta no entiendo ni siquiera el idioma inglés, ni siquiera el idioma francés, pues mucho menos entiendo el náhuatl, el mexicano, o sea, yo no los entiendo y eso es realmente algo admirable desde mi punto de vista, es algo muy admirable que personas que a veces ni siquiera pudieron tener acceso a la educación puedan hablar dos idiomas, o sea, es de wow. Yo hice una carrera, terminé y estudié chorrocientos mil años y solamente hablo español y tarugadas. Entonces, ¿por qué tenemos que decir que las lenguas originarias pues son menos o las tenemos que rebajar como a este concepto de, no, esto es una lengua y esto es un idioma? Creo, yo considero, ¿verdad? Que pues sí es como para ponernos a pensar un poquito en ese tipo de situaciones. Pero bueno, vamos a continuar. Es curioso ver cómo se puede mantener una idea así cuando todo el mundo sabe que es falsa. Cuando los españoles iniciaron la conquista americana, acababan de terminar con varios siglos de dominio árabe en sus tierras. Fíjense, esto no lo sabía. Bueno, obviamente pues yo no soy muy conocedora de la cultura española, intento conocer un poquito más de la cultura mexicana, pero pues en la historia, o sea, yo desconocí esta parte de la historia española. Yo sé perfectamente que la cultura mexicana pues viene de la española, pero desconocí esta parte. Entonces, de cierto modo tenemos ciertas cosillas por ahí escondidas aquí en México de los árabes. Vaya, interesante. Vamos a seguirle. Pero sin poder borrar hasta el día de hoy la influencia cultural de este. Además, cualquier niño español aprende en la escuela una historia de las primeras poblaciones de la península ibérica, de acuerdo con la cual se da cuenta que esta historia ha sido siglo tras siglo una historia de mezclas biológicas y culturales de todo tipo. También, en cuanto a la cultura yucateca, habrá poca gente que no pueda dar muchos ejemplos de cómo esta cultura se ha venido conformando por herencias mayas, españolas y libanesas, a las que se agregan las de origen africano, coreano y caribeño, además de las más recientes influencias europeas y norteamericanas.
Por otra parte, es ampliamente sabido que la influencia cultural proveniente de un mismo origen puede adoptar formas muy diversas, por lo que, por ejemplo, la herencia española se expresó y se expresa hoy de modo bastante diferente en los Altos de Jalisco, el centro de la Ciudad de México o la costa veracruzana. Lo que sucede es que quienes reflexionan sobre una cultura o tratan de transmitirla a otra generación o de distinguirla de otras culturas, siempre están en la tentación de presentarla como un todo integrado, como algo completamente propio y concluido en sí mismo. Por tanto, suele perder de vista el carácter de mezcla de todas las culturas. Esto me recuerda, hablando de la cultura yucateca, me recuerda mucho este rollo del turismo, que cuando vas a una zona arqueológica, cuando vas a algún lugar turístico, por ejemplo en este caso pues Yucatán, o sea, te meten, es como que no existe nada más que únicamente la cultura maya. Por eso la Riviera Maya, en Chiapas, por ejemplo, los lacandones te venden, o sea, te venden eso en Oaxaca, ¿no? La cultura zapoteca. O sea, el turismo creo que eso es lo que hace. Te vende como que, oh, mira, estos inditos aquí siguen viviendo como los antiguos. Entonces tú te quedas así como de, wow, qué bonito. Oh, sí, indios son muy, muy lindos. Entonces, pues sí, creo que es importante reconocer que todos tenemos en algún punto mezclas de algo. O sea, no todos somos ni de sangre azul, ni tampoco todos somos completamente originarios. Entonces, sí es como bien importante tener en cuenta que el turismo lo que quiere es venderte una imagen, una idea, un algo. Sin embargo, es importante que nosotros podamos reconocer y no por eso invalidar la cultura que es mezclada o que es resultado de una mezcla, pues es menos que alguna otra. A lo mejor en algunos lados se pueden ver más cuestiones de cierta cultura y se pueden ver menos otras, pero eso no significa pues que no haya una mezcla. Lo digo porque, por ejemplo, yo que viajo mucho a la Sierra Nororiental, pues allá todavía hablan lo que es el totonaco y me encanta porque hay muchas mujeres que todavía siguen vistiendo de naguas, el totonaco lo hablan en su día a día, o sea, no, allá casi se escucha el español más que nada pues para las personas que no hablamos totonaco, pues para que les entendamos, ¿no? Pero en realidad hablan allá el totonaco, conservan muchas de sus costumbres, pero no por eso voy a decir, wow, es una comunidad 100% totonaca y, o sea, no hay absolutamente nada de nada, pues no. O sea, los chavos que andan con su celular, andan en motos, en carros, o sea, lógicamente deben de continuar con el avance tecnológico, tienen un centro de salud, obviamente sí hay personas que se dedican a la herbolaria, pero también cuentan con un centro de salud, con medicina, llamémosla pues actual. Entonces hay mezclas, se puede ver este tipo de mezclas en todos lados. Nadie vive debajo de una roca o nadie vive en una cueva como lo hacían anteriormente. Nadie está todavía en chocitas hechas de palma porque pues no, o sea, debemos de cambiar, debemos de seguir avanzando, debemos de seguir mejorando nuestras condiciones de vida. Entonces, pues tenemos que tomar elementos de otras culturas para poder vivir un poquito mejor, más feliz y más dignamente. Además, las influencias no son cosa del pasado, únicamente repárese solo un momento en cómo artefactos inventados en otras culturas, tales como la televisión, el fax o la computadora, han modificado recientemente y siguen modificando la cultura yucateca. Y lo mismo sucede en todas las demás culturas y subculturas también. Cuarta idea falsa. Los recintos propios de la cultura son los museos, los teatros y las bibliotecas. Recordando lo que se acaba de exponer sobre las concepciones equivocadas que identifican una parte de la cultura, por ejemplo las bellas artes, con toda la cultura y que pretenden distinguir las culturas esencialmente valiosas de las que no lo son, el rechazo de esta cuarta idea falsa no debería de ser muy difícil. Sin embargo, la educación escolar ha contribuido fuertemente a que para muchas generaciones la palabra cultura haya tenido y siga teniendo una connotación inevitable de solemnidad.
Cultura es algo muy especial, cultura es algo a lo que uno se debe acercar con respeto, cultura es cierto tipo de patrimonio colectivo creado por admirables genios de épocas pasadas. Creo que esto también tiene que ver como con el estatus que se le da a la palabra cultura, ¿no? Cuando te mencionan frases como tal persona es muy culto, o sea, te imaginas como a un hombre súper bien vestido, de traje, de corbata. Entonces, creo que con todo lo que ya hemos venido leyendo en anteriores párrafos, esta jerarquización de que la cultura tiene que ver con lo bello, con lo estético, que vuelvo a decirlo, belleza y estética son términos muy subjetivos. La belleza no es lo mismo en todos lados, la estética no es lo mismo en todos lados. Entonces, creo que tiene que ver mucho con este rollo de lo pulcro, lo lujoso, lo asteric, que le dicen ahorita, es culto, es cultura, es un hombre muy culto, es una persona muy culta, es porque escucha música clásica, porque va al ballet. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el ballet, sinceramente me gusta mucho, pero pues realmente eso nada tiene que ver si soy yo una persona culta o no. Pienso, bueno, o lo que nos maneja la lectura, pues es eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Por tanto, un hogar típico de la cultura, un lugar típico para encontrarse con la cultura, es el museo. Por ejemplo, galerías de arte, museos de antropología e historia. Otro lugar típico es el teatro, en donde se escucha la música que vale la pena y se ven obras dramáticas realmente importantes de diferentes épocas y países. También la biblioteca con sus anaqueles llenos de pesados y empolvados volúmenes a los que solo al término de engorrosos trámites se tiene acceso. Es entendida por muchos como un lugar típico donde se reúnen los acervos culturales de un país. Y aquí sí me voy a detener un muchote. Para comenzar, muchos bailarines hablando de mi rama. Muchos bailarines que bailan danza tradicional, que se meten a algún grupo de danza tradicional, que apenas están empezando en este rollo de entrar y echarle al zapateo, como que su sueño más grande es como de no, o sea, cuando yo baile en Bellas Artes, yo ya, o sea, ya seré lo máximo. Y entonces es de, ¿cómo? Ok, creo que tenemos un poquito sobreestimado el bailar en los grandes teatros. Incluso, pues sí, hay algunos maestros que sus ballets, pues ya, o sea, es de que bailo nada más en los teatros y yo ya no voy a los pueblitos porque, como lo dice aquí la lectura, ¿no? Los teatros son los que tienen mayor valor para mostrar mi arte, porque en los teatros es en donde se presentan los espectáculos de mayor valor. Pienso que, pues entonces, ¿en dónde quedan los artistas callejeros, por ejemplo? Me acuerdo que en alguna ocasión, ahorita en la época navideña, en diciembre, fui al centro de aquí de Puebla y nos encontramos con un artista circense que, Dios bendito, mis respetos. La neta digo, wow, no podría yo hacer lo que hizo él de subirse a una torre de chorrocientas mil cosas, no podría. Y pienso que ese tipo de arte que no es, o sea, estaba literalmente en la calle. Pienso que ese tipo de arte, pues creo que es de igual valor. Igual se cae una persona en la calle y también le sale sangre y también le duele, como si se cayera en el teatro. O sea, creo que es lo mismo, tiene el mismo esfuerzo físico, tienen que pasar por el mismo entrenamiento físico y mental para poder hacer lo que hacen. Entonces, pienso que sí está como que muy sobreestimada la idea de que en los teatros, que si mi libro se presenta en un museo, pues es como, utano, mi sueño hecho realidad. ¿Qué pasa entonces con las danzas tradicionales que no se presentan en los teatros? O sea, ¿no son tan importantes entonces? Sí, es como para pensarse, como para reflexionar si realmente el estar en un museo, el estar en un teatro de renombre, que tu libro esté en una biblioteca de renombre, realmente sea porque es importante. Y volvemos a la jerarquización, ¿no? O sea, ¿cuál es la cultura que realmente importa? ¿La que está dentro de todos estos lugares o la que está afuera y se vive día con día? Pues creo que ambos tienen la misma importancia, ¿no? Lo que tienen en común los tres tipos de hogar de la cultura
es fácil de reconocer. Se trata de lugares a los que solo un muy pequeño porcentaje de la población suele acudir. Hay que señalar aquí que no pocos antropólogos contribuyen, a menudo sin quererlo, a esta visión equivocada de las cosas. Por más que promueven que en los museos aparezca lo que suelen llamar cultura popular, la música tradicional de las regiones, el teatro campesino, las artesanías, la arquitectura, la vida cotidiana de los grupos étnicos contemporáneos, las múltiples costumbres, fiestas, artefactos y prácticas sociales actualmente en uso, también para ellos la cultura es algo consagrado, o sea, algo que ha sido creado alguna vez y que en la actualidad se considera de gran valor. Por tanto, así se opina, solo debe ser admirado, conservado y reproducido tal cual, y cualquier modificación es vista como lamentable pérdida. Pérdida cultural, pérdida de tradiciones y pérdida de valores. En la antropología social, a este fenómeno se le conoce como romantizar la cultura. ¿Qué significa? Es cuando tú ves a las comunidades indígenas como que, ¡ay, qué bonitos! O sea, ¡ay, no, mira, qué re bonito la señora está en el metate! ¡Oh, mira! Qué bonito ese señor está cargando su leña. Oh, sí, toda la cultura es muy bonita. O sea, ver así como con ojos de amor siempre a las comunidades indígenas. Cuando en realidad, pues, sencillamente son personas como tú, como yo, como todos nosotros. Yo creo que a nadie le gustaría que se nos quedaran viendo así como bicho raro. Creo que a nadie, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos a las comunidades indígenas de una manera demasiado como algo súper maravilloso, estamos cayendo en esta visión romantizada de las culturas y de los pueblos originarios. O sea, los pueblos originarios no son los pobres inditos que, ay, sufren y mira cómo no tengo para comer. No, los pueblos indígenas son personas como tú y como yo que cada día se levantan con el objetivo de vivir libremente, felizmente y de pues, ser mejores cada día, ¿no? Entonces, creo que también necesitamos un poquito olvidarnos como que de, ay, los pueblos indígenas son los pobrecitos marginados. No siempre es así. Me tocó en alguna ocasión, bueno, es que a mi mamá pues también le gusta mucho pueblear, creo que de ella adquirí esta necesidad de siempre andar en constante movimiento por los pueblos de, por lo menos de aquí de Puebla, y me llevó en alguna ocasión a Yagualinchan. Yo la verdad terminé así de, ay no, me molesté, me choqué, no me gustó. Y a muchas personas que me están escuchando dirán, ay, pero si Yagualinchan es lo más bonito, Cuetzalan, no, no me gustó. Y no lo digo porque no me haya gustado el pueblo, o sea, toda la Sierra Norte, Sierra Nororiental es hermosa, me encanta. Pero lo que no me gustó es que las mamás mandaban a los niños con las personas que veían que no eran de allí, los mandaban a pedir dinero. Y o sea, se te amontonaban como 7, 8 niños allí de, me da un peso, me da un peso, me da para un pan, me da para... Y yo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué cangrejo yo tengo que venir a darles dinero a estos niños, no? Y yo creo que pues para los turistas y para personas que son como de más lejos, pues a lo mejor y sí es como de, ay, pobrecitos niños, vamos a darles un pesito para que coman. Y te quedas así de, con un peso no van a comer, señoras, por favor. Pero a eso voy. Como que hemos romantizado tanto esta idea de que los pueblos indígenas son, ay, tan pobrecitos que caemos también en este tipo de situaciones. Yo jamás he vuelto a Yagualinchan. Una disculpita si a alguien sí le gusta y a mí no, lo siento, pero eso no me gusta. Entonces creo que sí debemos de dejar de romantizar tanto a los pueblos originarios y verlos un poquito más como iguales, un poquito más como personas iguales a nosotros, que simplemente comparten tradiciones, comparten un idioma o comparten costumbres diferentes a las de nosotros, pero que son igual personas capaces de, pues ahora sí que pensar, y a lo mejor y suena demasiado absurdo, pero hay personas que es como de, ay no, pues es que los inditos no saben, no manches, o sea, ¿cómo no van a saber? Ellos saben muchísimas cosas más que nosotros. Entonces, creo que sí necesitamos también tener en cuenta estas situaciones o este tipo de pensamientos que pues no, los pueblos originarios son personas como tú y como yo y no tenemos por qué estarlos romantizando tantísimo, ¿ok? Esta manera errónea de ver la cultura está confundida con respecto a dos cuestiones. Desde luego,
Hay creaciones culturales que son dignas de admirarse y que deben ser conservadas en el estado en que se encuentran. Pero en su conjunto, la cultura, todas las culturas y sus manifestaciones son algo vivo, algo que surge y se transforma sin cesar y a veces incluso desaparece después de haber existido algún tiempo. Y constantemente en la historia de todas las áreas de la cultura, la emergencia de algo nuevo ha sido considerado como pérdida o incluso como traición. Y este es otro punto bien importante que necesitamos conocer. Creo que desde chiquitos yo me acuerdo en la primaria que a mí me decían, todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Si esto lo trasladamos a la cultura es viva. Quiere decir que sigue vigente, o sea, está viviendo justamente dentro de las comunidades tradicionales. Si nos vamos a que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, pues entonces lo mismo pasa con la cultura. La cultura nace, crece, se reproduce entre los mismos habitantes de su cultura y pues llega un determinado tiempo en el que su misión, por así decirlo, de vida aquí termina. Creo que también es muy importante que aprendamos a que sí, lógicamente tenemos que buscar la manera de que la cultura no muera tan rápido, pero no de preservar la cultura. Porque cuando hablamos de preservar, ¿qué es lo que pasa en la biología? Cuando hablan de preservar algún órgano, ¿no? Pues lo meten como en formol, yo no sé mucho de biología, pero lo meten así como que en formol y lo dejan allí para la posteridad y ahí se queda intacto, ya no está vivo, ya no continúa con ese proceso como de maduración y pues obviamente no va a morir nunca porque está allí conservado. Nosotros no podemos hacer eso con la cultura y menos con las culturas tradicionales, con la música, con la danza, las lenguas, o sea, no se puede meter simplemente en formol y dejar que allí siga. Desgraciadamente, los seres humanos sí tenemos mucho esta mentalidad de que necesitamos ver a la cultura como una pieza de museo y es que pues sí, o sea, me ha tocado escuchar comentarios de, ay no, o sea, qué triste que muera esta tradición. Pues sí es triste, pero es parte de. O también frases como, es que antes se hacía más bonito, qué pena que ahora ya no se haga igual que antes. Pues no, señores, ya nada es igual que antes porque todos vamos cambiando. Ni tú ni yo, ni tus parientes cercanos, ni nadie de los que conoce es igual que antes. ¿Por qué? Porque estamos en constante crecimiento, estamos en constante cambio, el mundo cambia, la tecnología cambia. Yo hace años, ¿cuándo hubiera pensado que iba yo a estar aquí hablando frente a un micrófono y que mucha gente me pudiera estar escuchando? Eso solamente lo conocía por medio de lo que es la radio y tenía yo que ir a hablar con gerentes, con personas que tenían una radio, pero jamás iba yo a pensar que en mi casa yo iba a poder estar haciendo este audio para que muchos lo pudieran escuchar. Entonces la gente cambia, nos tenemos que adaptar a los cambios que vienen y a los cambios que surgen en nuestras sociedades. Si nosotros pensamos que los pueblos originarios necesitan quedarse como perdidos en el tiempo, que no tienen como ese derecho a continuar, pues yo creo que les estamos robando esa oportunidad de salir y, por ejemplo, estudiar, trabajar, de estar como un poquito más a la par de las grandes ciudades. Porque si los pueblos originarios se quedasen atrapados en el tiempo, o sea, imagínense el rezago económico, el rezago industrial, el rezago tecnológico sería abismal en estos tiempos. Los pueblos originarios son personas y eso necesitamos entenderlo muy bien. Son personas, no son objetos, no son solamente piezas de museo que nosotros es como de, ay, mira, qué re chulo, qué re bonito y ahí lo dejamos. Ellos comen, beben, tienen parejas, tienen amigos, o sea, se relacionan, son parte de nuestra misma sociedad. Y el hecho de que nosotros creamos que tienen que vivir en el pasado, es porque nosotros mismos les estamos negando el derecho de crecimiento. Entonces creo que sí es bien importante tener en cuenta también esta parte. La cultura no es una pieza de museo. Una pieza de museo es
La ollita que nos encontramos hace mucho tiempo, pero la ollita está muerta. La ollita no vive, la ollita no habla, la ollita no va a dejar descendencia. La ollita simplemente está, es un objeto y punto, y bien se puede llevar a un museo, pues para que todos lo admiren como la reliquia histórica o reliquia arqueológica que es. Sin embargo, la cultura no. La cultura, como es una sociedad, se tiene que ir adaptando a las nuevas sociedades y a los nuevos avances que la misma sociedad pues va teniendo, que las grandes ciudades les van imponiendo. Entonces, eso sí es algo que hay que ser bien claros y que pues se entienda muy bien. Mozart y Beethoven, por ejemplo, que para mucha gente pertenecen a los más grandes creadores musicales de todos los tiempos, tuvieron que enfrentarse más de una vez a durísimas críticas por no respetar la tradición musical consagrada en su tiempo. Pero en su lugar en la historia de la música fue la de innovadores. Y la generación posterior a ellos volvió a romper los moldes establecidos por ellos. Además, conviene caer en la cuenta que, a pesar de su innegable importancia, los museos, los teatros y las bibliotecas son solo algunos de los muchos hogares de la cultura. La mayor parte de la vida cultural se realiza, se conserva y se reproduce y se transforma fuera de ellos. Es cierto que también en Mérida y en Yucatán necesitamos muchos más museos, teatros y bibliotecas, pero también en el periodismo y en los medios electrónicos, en las casas, en los talleres, restaurantes y en las calles y en muchos espacios más se produce y se reproduce cultura a diario. Mucha de ella es efímera, otra encuentra su entrada en los recintos mencionados. Lo que importa destacar aquí es que la vida cultural es más amplia y más rica de lo que se reúne, colecciona y exhibe en los solemnes espacios especiales destinados a su conservación. Quinta idea equivocada. La existencia de la cultura depende del Estado. Como muchas concepciones falsas, también esta se basa en ciertos elementos verdaderos. Así, es cierto que en México casi todas las instituciones que de alguna manera tienen que ver con la creación cultural especializada y la conservación del patrimonio cultural en general son instituciones que no dependen de los creadores de la cultura, sino de los gobiernos. Los institutos estatales de cultura, la educación escolar básica y superior, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, los museos, las escuelas de bellas artes, las revistas y las estaciones de radio llamadas culturales, etc. Desde luego, esta dependencia puede ser decisiva porque la asignación o no de un subsidio gubernamental a una propuesta cultural a menudo decide sobre la existencia o no de esta última. Además, como en muchos otros países, también en México, gran parte del fomento a las más diversas manifestaciones culturales se realiza bajo la óptica del fortalecimiento de la cultura nacional, y de este modo se justifica la fuerte presencia del Estado en estas cuestiones. Los estados han tenido siempre interés en intervenir en la creación cultural y la conservación del patrimonio cultural, porque de esta manera controlan y a veces incluso crean un importante factor de cohesión social. Pero cualquier mirada breve al mapa demuestra lo absurdo de esta concepción. Por más que las fronteras nacionales sean delimitaciones territoriales claramente definidas, objetivos de sangrientas luchas y complicados tratados internacionales, es obvio que no son fronteras culturales, y algo semejante vale para las subculturas al interior de un país. Rasgos de la cultura norteamericana se encuentran en todo el país y en pleno Paseo Montejo. Manifestaciones de la cultura mexicana no solo se hallan en regiones enteras de los Estados Unidos, sino que muchas veces las dominan completamente. ¿Cómo se distingue en el Soconusco la cultura mexicana de la guatemalteca? ¿Dónde termina la cultura de Yucatán y dónde empieza la de Campeche? Y bueno, miren, aquí también voy a meter mi cucharota. Me ha tocado escuchar, bueno, más que nada leer comentarios en Facebook. Obviamente, pues por lo mismo de que yo también bailo lo que conocemos como folclore mexicano, pues veo videos acerca de eso y pues me ha tocado leer cada cosa que bueno. En una ocasión leí un comentario que decía,
estaba un grupo de danza bailando, me parece, sones de Colima, algo así, y un comentario decía, es que Colima no se baila así, Colima debe de tener el faldeo debajo de la cintura, y yo, perdón, o sea, ¿cómo? Disculpe. Ah, y igual, o sea, también decían, eso es Nayarit o Jalisco, ya ni siquiera me acuerdo qué. ¿A qué voy con esto? Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, creo que un poquito de el sur de Sinaloa, tienen y comparten una misma matriz musical que es el mariachi. Si ustedes escuchan, o sea, Colima, Jalisco, son mariachi. Cuando ustedes ven a un ballet folclórico bailar Jalisco o Colima, son mariachi. ¿Por qué? Porque ambos son regiones mariacheras. Justo lo que dice aquí el texto. Las fronteras políticas nada tienen que ver con las fronteras culturales. Sí existen diferencias culturales, pero no son las mismas limitaciones políticas. Los estados de la República se delimitaron por cuestiones X que no tiene nada que ver con lo cultural. Ahora, aquí va una pequeña clase de historia y un poco de chisme. En el 1900 no sé qué, no me pregunten números, la neta, a mí se me olvidan siempre, solamente sé que fue en el gobierno de Álvaro Obregón, cuando José Vasconcelos, y me acuerdo mucho de este sujeto porque en la primaria cuando me enseñaron acerca de José Vasconcelos, así me decía, o sea, mis compañeritos hacían mucho hacían mucha burla de su apellido, de Vasconcelos. Pero bueno, José Vasconcelos era su secretario de Educación. Entonces, según lo que cuenta el chisme, la población, la sociedad de aquel entonces estaba apenas saliendo de la Revolución Mexicana. Y pues todo su sentido de patriotismo, de identidad mexicana, como que estaba cayéndose al suelo. Y Álvaro Obregón dijo, ni más. Aquí necesitamos gente que nosotros todavía podamos manipular y que digamos, hazlo por el hecho de ser mexicano y pues necesitamos hacer algo. Entonces, junto con José Vasconcelos, pidieron a cada uno de los estados de la República que crearan diversos bailes que pudieran como representar a cada uno de los estados, como para darles esa identidad a cada estado, ¿no? Entonces así es como surgen, pues, los bailes de Colima, los bailes de Jalisco, los bailes de Nayarit, los bailes de Michoacán, los bailes de Tamaulipas, o sea, porque inclusive cuando nosotros, ahorita que estamos en algún ballet folclórico, si alguno de ustedes está en un ballet folclórico, los maestros del ballet folclórico no dicen, vamos a bailar polcas o chotices al estilo de Nuevo León. Simplemente dicen, vamos a bailar Nuevo León. O sea, lo encierran, lo encasillan en un estado completo. Vamos a bailar Puebla, por ejemplo, y pues ya hablan de lo que son las chinas y los chinacos. Esta petición que se hizo desde el gobierno, pidieron que lo enseñaran en las escuelas de educación básica. Por eso es que entra pues este personaje de José Vasconcelos. Entonces, ahí es a donde empezaron a mostrarle a los niños que existían, digamos, otros estados, pues mediante la música y la danza. A partir de eso es que surge todo este movimiento de los ballets folclóricos, de los grupos folclóricos, y pues ya que empezaron a hacer todo como más espectacular, llegó, o sea, entró el ballet folclórico de Amalia Hernández, y pues bueno, todo se volvió un merequetengue y un completo caos. Y hasta la fecha ha sido bien complicado, pues, que las personas, o sea, yo lo digo, yo soy bailarina, formo parte de un ballet folclórico. Yo sinceramente, y como se los digo a todo mundo, y pues perdón si mi maestro me está escuchando, una disculpita, pero pues yo no voy como a que me enseñe acerca de las tradiciones de México. Realmente yo no voy a eso. Yo voy a aprender, pues, otro tipo de visión de la danza, otro tipo de, pues que me enseñen cómo mover mi cuerpo de otra manera, y pues también voy pues porque me gusta bailar y porque me gusta moverme y me gusta sudar la gota gorda y quedarme embarada hasta ya no poder subir las escaleras. Entonces, creo que el hecho de que no sepan de dónde viene toda esta onda de los ballets folclóricos y que en realidad un ballet folclórico pues no muestra como tal, pues la cultura que se vive hoy en día en los pueblos originarios, en las comunidades indígenas, creo que esto sí ha sido algo que
pues no se ha podido erradicar. Hay muchas personas que se siguen peleando porque el faldeo de Colima va abajo y el de Nayarit va arriba, y entonces es así de, bueno, o sea, ¿por qué te vas a pelear por algo? Al menos sabes por qué. Igual me acuerdo que en alguna ocasión estaban bailando el ballet de Antorcha. Estaba, por ejemplo, ese ballet, a mí me encanta su espectáculo, ¿eh? O sea, tienen un espectáculo increíble el ballet de Antorcha, pero pues es un espectáculo, a final de cuentas. Yo no lo puedo ver con otros ojos, ni tampoco lo puedo ver como que nos están enseñando las costumbres y tradiciones de nuestro México, porque ni al caso. Es un espectáculo 100% muy bonito, muy colorido. Los bailarines bailan espectacular, pero hasta ahí. Es espectáculo. Y me acuerdo que estaba viendo un video en donde estaban ellos, justamente el ballet de Antorcha, bailando, ay, no sé, creo que son es de Jalisco, algo así, y llegaron a comentarles que pues ese no era el estilo y que ese no era el zapateo, que ese era un zapateo más de Colima. Y entonces yo me acuerdo que les pregunté, ¿tienes algún documento, alguna referencia bibliográfica en donde diga que pues esto se baila así y el otro se baila así? Ah, porque incluso también me decía que si bien que Colima perteneció en algún momento a Jalisco, que pues ahorita no son lo mismo. Y yo, bueno, ¿tienes algún documento en donde diga que cuando se separaron o cuando Colima se volvió fuera de Jalisco, cambiaron también la manera de bailar? Y pues simplemente me mandó una liga de algo de gobierno que decía el año en el que se había separado Colima de Jalisco, pero en ningún momento decía que por el hecho de haberse separado, pues ahora la música y la manera de bailar eran diferentes, pues porque no existe, no hay. Entonces, sí, es importante reconocer también esta parte. Dejémonos de pelear de que si tú, que si yo soy el ballet folclórico ultra tradicionalista y tú solamente te dedicas a hacer de las tradiciones de nuestro México un espectáculo. Pues todos hacemos espectáculos, mijos, todos. Por el hecho de ser ballets folclóricos o por el hecho de ser agrupaciones que se presentan en un escenario, estamos haciendo espectáculos. Y no podemos decir que estamos conservando las tradiciones, que estamos preservando las tradiciones, pues porque ni el caso. Los únicos que están conservando sus tradiciones son los pueblos originarios. Se tenía que decir y se dijo. Desde luego, existen diferencias culturales y, en consecuencia, límites entre culturas. Desde el comienzo de este ensayo, se indicó que la cultura humana no es una, sino que constituye un compuesto de culturas diferentes. Pero aunque los estados y sus instituciones suelen traer, al igual que los museos, los teatros y las bibliotecas, de petrificar la cultura en el sentido que se acaba de mencionar, el ámbito de la creación y reproducción cultural es mucho más amplio que el ámbito de las instituciones estatales. Esto también porque, a fin de cuentas, en la historia del Estado cubre solo una mínima fracción de la historia de la humanidad. Y ya creo que voy a dejar de hacer mis comentarios tan largos, pero es que siento que tengo mucho que decir. Bueno, aquí, esta idea falsa. Creo que sí debemos tener en cuenta que el hecho de que exista o no cultura no depende de qué tantas veces el gobierno la apoye. O sea, es muy diferente el apoyo que da el gobierno a que exista la cultura. La cultura existe en ti, en mí, en todos. Eso lo pudimos entender o lo pudimos ver en nuestra primera idea falsa. Y también aquí volvemos a lo que es la jerarquía. El gobierno es quien decide a qué cultura apoyar y a qué cultura no. De igual manera, pienso que hay como ciertas cuestiones aquí cuando el gobierno como que mete su cuchara en la cultura. No digo que todo sea malo, hay veces en las que pues sí me ha tocado ver cómo como que hacen encuentros, algo así como de danzas tradicionales, y traen, el gobierno trae o el estado trae a los danzantes de sus comunidades para que se presenten acá. Sin embargo, sí hay como varias cuestiones allí de logística que pues como que no están muy padres. En primera, no le dan demasiada publicidad a ese tipo de actividades. En segunda, las hacen a veces en lugares pues poco concurridos. No digo que siempre, porque hay ocasiones en las que incluso en el Zócalo las hacen y pues ni tampoco hay mucha gente. Y en tercera es eso justamente, no es como para todos. Estamos, como lo dije en mi comentario anterior, como sociedad creo que estamos tan acostumbrados a el espectáculo, a lo que los ballets nos venden, que es justamente el espectáculo, que cuando vemos una danza tradicional que llega a un escenario,
se nos hace aburrido. Entonces, creo que también nos falta muchísima educación en cuanto a eso. Nos falta muchísimo el entender que una danza tradicional no es espectáculo. Una danza tradicional tiene que ver con ciertos códigos, ciertas normas, ciertos lineamientos que solamente pueden percibirse dentro de su propio ámbito sociocultural. Si estos elementos, si esta danza, si esta música la transportan a un escenario, es muy probable que se pierda todo eso. Y aparte, pues que se vuelva aburrido para las personas que están acostumbradas a un espectáculo de showman. Entonces, bueno, hasta aquí voy a dejar mi comentario porque si no, luego me extiendo. Para terminar, 5 equivocaciones, una oposición. En este ensayo se han presentado 5 ideas equivocadas sobre la cultura bajo la forma de 5 oposiciones. Primero, se opuso la idea de que se puede o no tener cultura a la concepción antropológica de la cultura, según la cual todos los seres humanos tienen cultura, aunque sus culturas siempre son diferentes unas de las otras. En segundo lugar, se confrontó la equivocada idea de que existe una jerarquía objetiva entre las diversas culturas y manifestaciones culturales, con la ausencia de criterios científicos para determinarla. En tercer lugar, se opuso a la errónea concepción de la existencia de culturas puras y por eso valiosas, la realidad empírica de la mezcla cultural por doquier. En cuarto lugar, se estableció frente a la idea de que la cultura se encuentra únicamente en ciertos recintos solemnes, tales como museos, teatros y bibliotecas, la evidencia empírica de la enorme amplitud de los procesos de creación, reproducción, transmisión y transformación de la cultura. Y finalmente, se opuso a la opinión de la liga intrínseca entre Estado y cultura, la realidad de una vida cultural mucho más comprensiva. Mientras que estas oposiciones constituyen oposiciones entre ideas verdaderas y falsas sobre la cultura, es pertinente concluir este ensayo con unas consideraciones sobre una oposición de otro tipo. Hay una oposición en el terreno cultural de suma importancia para todos quienes analizan y, más aún, quienes viven y participan de una cultura. Esta oposición es la oposición entre la cultura propia y la cultura impuesta. Como se ha dicho anteriormente, en todas las culturas y en todos los tiempos se han documentado influencias de unas culturas sobre otras. El problema no radica en la existencia de tales influencias, sino en que si los seres humanos pertenecientes a una cultura pueden decidir libremente sobre si quieren aceptar tales influencias y, en dado caso, cuáles y cómo. Poder escoger alternativas presupone, claro está, conocer alternativas y reconocer a una influencia concreta como una alternativa entre otras posibles. Este último aspecto vale no solamente para un país. Se recordarán las recientes discusiones sobre esta temática durante la preparación del Tratado Norteamericano de Libre Comercio. Para una etnia, varios de los comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional han insistido en que determinadas políticas gubernamentales contribuyen a destruir las tradiciones culturales de los pueblos indígenas. Y bueno, acá no solamente los gobiernos, ¿eh? O sea, sí, los gobiernos hacen un chingo de tarugadas, pero nosotros a veces también como investigadores, ¿de qué manera propiciamos el cambio a las tradiciones? ¿De qué manera nosotros también hacemos que estas tradiciones poquito a poquito vayan muriendo? O sea, y no por el hecho de que nosotros queramos que lo hagan, sino que a veces con nuestra simple presencia puede cambiar algo. Es que todo mundo influye en todos. El ser humano es influenciable por naturaleza y cuando entra algo ajeno a, en este caso, la cultura, es muy probable que cambie, que se mueva, que haya algo diferente. Entonces, no todos lo hacemos pues con esa intención, pero pues sí, hay ocasiones en las que pasa. Y sí debemos de ser muy cuidadosos en ese aspecto cuando se trata de investigar las culturas tradicionales, porque podemos llegar a esto. Sino también para regiones con una identidad cultural tan marcada y tan antigua como Yucatán. Precisamente, porque la cultura no es solo lo que se encuentra en museos, teatros y bibliotecas, sino también lo que está en las calles y en las casas. La opción por una influencia cultural con alternativas culturales
tiene que ver con la identidad colectiva de una población, o sea, de cómo ésta ve la vida y quiere vivirla y en qué sentido encuentran ellas. Pero esto remite enseguida a la estructura de poder vigente en el seno de esta población. ¿Quién tiene la capacidad de reconocer alternativas? ¿Quién puede decidir sobre cuál acepta o no? Y en dado caso, ¿cómo? Reconocer estos elementos críticos de una situación cultural implica admitir que el estudio de la cultura siempre tiene que ser crítico, porque se trata de reconocer aquellos elementos en los procesos culturales que contribuyen a la emancipación de los seres humanos y a una vida humana digna y feliz de todos. Esto, empero, no tiene que ver con esta cultura o aquella, con este pueblo o aquel, con esta época u otra. Justamente lo que les comentaba. Somos seres influenciables por naturaleza y pues nos vamos a tener que adaptar a las nuevas normalidades, sean sociales, sean políticas, sean tecnológicas, sean científicas, nos tenemos que adaptar a lo nuevo. Entonces, este proceso de adaptación requiere influencias externas. Y las influencias, o sea, no es como que de los pueblos, las comunidades o uno mismo incluso, no es como que estemos así encerrados en un nicho y que alguien desde fuera nos diga, ten, ahora te vas a aprender esto, o ten, ahora te... No, las influencias vienen de todos lados. De todos lados, en este mismo momento en el que yo estoy haciendo este podcast, incluso yo pienso que puedo estar influyendo en la manera en la que ustedes ahora van a ver la música y la danza tradicional. Y justo, o sea, tal como lo dice la lectura. No depende de que esta cultura es más influenciable que esta, para nada. Tú, yo, todos, individualmente incluso, somos demasiado influenciables. En todos los tiempos, regiones y pueblos se han generado y se siguen generando elementos culturales que apoyan y reproducen estructuras de dominación y otros que abren caminos de liberación. El estudio científico de la cultura puede contribuir al fomento de cualquiera de ambos. Una aportación significativa a la segunda perspectiva mencionada consiste en combatir las ideas erróneas que siguen existiendo y difundiéndose sobre los fenómenos culturales. Y pues bueno, hasta aquí esta lectura muy interesante, con mucho que comentar. Una disculpita si metí mucho mi cuchara, pero es que creo que es muy importante que pues para las personas que no logran entender a veces las cosas o que se les tenga que hablar como en un lenguaje diferente, pues es importante también los comentarios. Yo me voy a callar hasta acá, simplemente les voy a decir que si les gusta este contenido, por favor, comenten abajo de qué otros libros, de qué otras lecturas podríamos hablar o incluso de qué otros temas podríamos platicar en este podcast. Que lo compartan, por favor, con personas que piensen que les puede gustar, que les puede ayudar para pues poder seguir subiendo más como esto. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Han tenido una paciencia increíble conmigo, pero eso se los agradezco infinitamente. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Ari y esto fue Ecos de la Cultura. Ecos de la Cultura.